No, es que me dio un tirón, me duele un poquito, me duele un espejo, se me pasa el dolor, mantengo la carga. ¿Ya? ¿Esto qué produce? Es una respuesta de la cicatrización. ¿Ya? Nos dejamos de molestar al sitio que está lesionado y la cicatrización se vuelve demasiado recurrente. ¿Ya? No sé si en estos tiempos hacen algo así, pero por ejemplo, yo cuando chico me rompía las rodillas y yo me sacaba de la costa todos los días. Y estaba un buen rato en la costa, tratando de formarse. ¿Ya? Lo mismo pasa con este tipo de lesiones. De hecho, antiguamente, y si a las personas hay algunos que les gusta ver estas famosas películas deportivas de fútbol americano, ¿ya? De hecho, eso muestra o demuestra de que muchos entrenadores forzaban a los deportistas hasta llegar al daño. En este caso, siempre el ligamento cruzado o los meniscos. ¿Ya? Se le inyectaba un montón de corticoides para disminuir la inflamación y el dolor, y el jugador seguía jugando. ¿Ya? Y ahí es donde se generaba una lesión, ¿ya? Producto de una falla o una fracaso en la respuesta de cicatrización. Hay aumento de las cargas sobre las fibras restantes, y evidentemente como hay menos fibras restantes, ¿ya? Hay una sobrecarga y empezamos a lesionar esas fibras. ¿Eso qué puede generar? Cambio degenerativo del tendón, ¿ya? Tendinosis, cambio degenerativo o inflamación de la vaina, tendinitis. ¿Ya? ¿Dónde está el problema de la tendinosis? ¿Qué es la tendinosis? ¿Qué es la tendinosis? Vamos a generar el engrosamiento de la estructura, en este caso del tendón. Hay un aumento de las células, hay un aumento del colágeno. ¿Y dónde está el problema de este tipo de estructura? Es que es una estructura que no es muy buena para resistir la carga. Hay colágeno desorganizado, ¿ya? Hay menor entrada de sangre o una disminución de la corte sanguínea, como quieran llamarle. Entonces, por eso es más doloroso o más incómodo. ¿Ya? Esto que puede producir el dolor durante la carga, ¿ya? Y se genera una actividad alterada y eso genera un deterioro de la función. Cuando pasa muchas veces esto en la epicondylarquia medial lateral. ¿Conocen eso? ¿Codo de tenista, codo de golfista? ¿Lo han escuchado? Las epicondylarquias son dolores en el codo, tanto por lateral como por medial. Algunos les conocen como codo de golfista, codo de tenista, pero normalmente o ahora último se trata de quitar ese nombre. Porque cuando uno ve los estudios, uno siempre encuentra de que solamente las personas que tienen codo de golfista son los que juegan. Los que tienen codo de tenista son los que juegan tenis. Entonces, ¿por qué una secretaria que no hace ningún deporte va a tener codo de tenista? ¿Por qué? ¿Y por qué se lleva a ese extremo para diferenciarlo del diagnóstico? Porque el mecanismo no es el mismo por el cual se lesiona el tendón. En el tenis, el mecanismo es por revés, de alto impacto, mientras que en las secretarias es por un aumento de carga en la misma posición. Entonces, el mecanismo, la base mecánica no es la misma, por eso se trata de decir epicondylarquia lateral y medial. Y si es obviamente alguien que ejerce algún deporte, se le da el enganche de conflicto de tenis. Obviamente que se sigue nombrando así, pero en otros países se trata de no nombrarlo de ese tipo. ¿Ya? Si nos vamos al cambio degenerativo más inflamación de la vaina, tenemos la famosa tendinitis, que es solamente aumento del volumen, pero más que todo por carga de edema, ¿ya? O carga de líquido extracelular, y también se va a generar dolor durante la carga y también va a haber un deterioro de la función. ¿Ya? Recordemos que las inflamaciones, en este caso la tendinitis, no dura más allá de los 3 días, 48 72 horas, no dura más que eso. ¿Ya? ¿Encontramos pacientes de este tipo? Si tienen suerte, sí. Recuerden lo que dije anteriormente, acá en Chile hacemos uso, abuso y sobreuso del
Y los pacientes ya están en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y van cuando ya esos medicamentos no hacen ningún efecto. Y ahí nos vamos a encontrar sí o sí con él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente limita el dolor por el alma y el paciente va a seguir ocupando el cemento. No le duele, pero sigue generando daño. ¿Ya? Entonces, esto que produce, y nos vamos a la carga máxima. La carga máxima puede generar un macrofallo o una ruptura completa del tendón, y esto va a generar, evidentemente, una respuesta inflamatoria, y esto sí o sí va a generar una cicatrización. ¿Dónde está el detalle de esta cicatrización? ¿Por qué se produce esta cicatrización? ¿Ya? No siempre, pero se produce. ¿Ya? Si tenemos un desgarro del tendón de Aquiles, lo más común y normal es que el paciente cese el movimiento y se tenga que operar. ¿Cierto? Ahí es donde se produce el proceso de cicatrización. Hasta ahí estamos bien. ¿Dónde no se produce muchas veces? Roturas de manguito. La mamá de una colega tiene los dos manguitos flotadores desgarrados. La tía, ya. El único y gran problema que tiene, porque ella cocina, hace todo, ya. A veces antes cuando hablábamos más, hacía donas gigantes que le decía yo, ya. Y el único y gran problema que tiene ella, por lo cual se me hizo una adecuación, colgar la ropa. Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué se hizo a ella? Se le bajó la altura del tendedero. Porque hacer esto ya no puede. Porque tienen los dos manguitos descargados. Entonces ahí hay una cicatrización. Sí, pero de cabo suelto. Es como que donde se descargó se cicatrizó, pero ya la función no produce. ¿Ya? Y pasa algo similar. Podemos pasar de una rotura máxima a una submáxima y también caer en el desgarro. ¿Ya? Esto es un poquito el concepto de patomecánica. Cada patomecánica según una estructura es diferente. ¿Ya? Un ejemplo rápido. ¿Ya? ¿Alguien sabe por qué se desgarra tanto el manguito rotador? ¿Por qué tiende a haber fracaso de la reconstrucción del manguito rotador? ¿Alguien sabe qué se le ocurre? Porque la articulación del hombro viene. Aparte de eso me da a entender que todos vamos a sufrir de ruptura manguito. Porque la articulación que más se mueve es la magnetal y no es muy simple. Por el flujo movimiento. ¿Algo más? El problema es el tendón. Y no es que sea un problema, es natural. El problema para los traumatólogos y para nosotros es que el tendón, cuando se empieza a desgarrar, lo más probable es que se siga desgarrando. Y la pregunta y la respuesta es del por qué pasa eso. Es que el tendón, después de cierto tiempo, empezó de los 30 años, hacia arriba, el aporte sanguíneo que se le da hacia ese tendón, en este caso del manguito rotador, y más encima del supraespinoso, es muy bajo. Literalmente algunos traumas comparan al tendón del supra y del manguito rotador como un cordel que tiene que aguantar. En el caso que se empieza a deshilachar, es muy difícil de que eso se vaya a cicatrizar porque el aporte sanguíneo es muy bajo. ¿Ya? Entonces, por eso mismo, y de hecho, muchos pacientes de mayor edad, sobre los 60 años, le preguntan harto si es que se quiere operar o no. Porque lo más probable es que si se opere y reconstruyan ese tendón, se vaya a cortar. Porque ya el tendón está fracasando. ¿Ya? ¿Cómo se desgarra el tendón de Aquiles? No es más complicado de desgarrar el tendón de Aquiles. ¿Ya? Pero normalmente, ¿cuáles son las características por las cuales normalmente se desgarra este tendón? De hecho, para los que les gusta la kinesiología, hay un video que creo que es una mujer que está a punto de comenzar la carrera y ahí uno entiende la patomecánica, por qué se desgarró. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿En qué posición se desgarró? La mujer a buscar. Pero no como guardar una de esas listas de Instagram. ¿Ya? Y por qué se desgarró? Porque se nota que no es
raro pasó ahí. ¿Ya? Y la estadística, como dije en la mañana, y la he vivido, no yo, pero en los pacientes, si se desgarra un tendón de Aquiles, la probabilidad de que se desgarre el hermano de al lado es muy alta. Sí. De hecho, yo tuve un paciente PDI que traté de evaluarlo y dijo, oye, los tobillos estaban más malos que el que se lesionó. Me dijo, no, que ese se me desgarró hace 2 años atrás. Y dije, la estadística acá se cumple. ¿Ya? Sí. Uno para evaluar compara y bueno, usted es algo articular del lado, entre comillas, sano o malo, y dije, ¿qué pasó? Y ahí me comentó, PDI. ¿Ya? No es el detalle, bueno, eso es patomecánica, de ahí vamos a ir avanzando, pero es para que entiendan el contexto general. ¿Ya? Si estoy en una flexión plantar máxima, ¿ya? El tendón de Aquiles está en una tensión relativamente tolerable y también las miofibrillas están en una tensión relativamente tolerable. ¿Qué pasó en el caso de la, creo que es mujer, si no me recuerdo? Ella cuando empezó la marcha no partió en punta de pie. Esto hizo el talón. Hizo una dorsiflexión máxima y de ahí se generó la tensión. Y ahí aparece la patomecánica. ¿Ya? Toda la estructura estaba tensa de manera pasiva y de ahí ejerció la carga. Si hubiese entrado en flexión plantar, no hubiese pasado un flexo. Entonces tuvo una tensión máxima antes de hacer la contracción. ¿Ya? Y ahí fue donde el punto más débil de ese tendón fue donde se dañó. ¿Ya? Me quito un poco el que. Se va a entender, ¿verdad? Aunque suene feo decirlo, más adelante igual se va a entender. Y lo dije, creo que lo dije en la primera clase muchas veces. Toda esta parafernalia que uno dice importa poco, porque lo más importante es evaluar al paciente. Porque lo que te dice el libro muchas veces no se cumple. Porque los pacientes, todos los pacientes son especiales, todos los pacientes hacen algo distinto a lo que dice el libro. ¿Ya? El músculo esquelético proporciona estabilidad postural e impone fuerza en los huesos para crear movimiento. Cualquier alteración de la carga durante un periodo de tiempo va a cambiar la estructura y la función del músculo esquelético. Eso es lo normal. De hecho, los huesos se forman, o algunos dicen se deforman en relación a las cargas o las variaciones del hueso. De hecho, uno compara la densidad ósea de una persona que hace alta carga, halterofilia o ejercicios con pesas o con algo espeso. Y el hueso es más grueso, está más engrosado de una persona que no lo hace. De hecho, muchas veces se recomienda a las personas que ya están sobre los 50-60 años que empiecen a hacer este tipo de ejercicios para fortalecer la adherencia del calcio al hueso. ¿Ya? Aparte de tomar sol y la vitamina D. ¿Ya? Desgarros musculares, distensión de acá. Una distensión es el daño de las fibras musculares y para las otras fibras que unen el músculo al hueso. Otros nombres para la distensión incluyen desgarro muscular, tiro muscular y tendón doble. ¿Ya? Son conceptos más o menos coloquiales. ¿Ya? Tenemos la clasificación anglosajona y una propuesta por Chip. ¿Ya? Sí. La clasificación anglosajona es la misma que la de los INSEE, 3 grados. ¿Ya? Leve, moderado, severo. ¿Ya? El severo es desgarro total del músculo. El moderado es algunas fibras o la mitad de las fibras se dañan. Y el grado 1 o leve es que muy pocas fibras se desgarran. ¿Ya? Esa es una clasificación muy ambigua. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá en Chile? Este es el anglosajón. Primer grado es leve, pequeño desgarro tejido, dolor leve, dolor con un rango completo del movimiento. Segundo grado, tejidos desgarrados musculares o tendinosos, dolor al movimiento limitado, posiblemente un poco de hinchazón o aumento de volumen, o la depresión en el lugar de la lesión. ¿Ya? Y el grado 3, que es el más grave, limitado o ningún movimiento. ¿Ya? El dolor será intenso al principio, pero puede ser sin dolor después de la lesión inicial. ¿Ya? Entonces pasan
cual no me dice mucho. A los traumas tampoco le dice mucho. ¿Ya? Este es el musculito. ¿Ya? Es un poquito más, son 6. ¿Sí? ¿Ya? Es más específico. El único problema es que es más caro. ¿Por qué? Porque es con ultrasonografía. Es la única manera de poder clasificar un desgarro según esos tipos. Tenemos el miofacial, fibrilar, multifibrilar, fascicular, desgarro masivo total, con o sin abulsión ósea y la adherenciodisis. De hecho, hay un artículo que es esa clasificación. ¿Ya? ¿De qué nos sirve a nosotros? Porque muchas veces, ¿ya?, el miofacial es más tratable, mejor tratable que el fibrilar. Dependiendo de dónde esté la lesión, yo puedo saber si es que el paciente lo puede estirar, o ya le puedo hacer ejercicio, o no. Este paciente hay que relajar esa musculatura para que los cabos del desgarro se empiecen a unir y no molestar tanto este desgarro. ¿Ya? Miofacial, fasciocolumnosis y fibrilas musculares periféricas, presencia de edema peridicional y subaponeurónico. Desgarro fibrilar, lesión de tipo lineal muy fina, longitud variable, el grosor no excede los 2 milímetros, ocurre en el espesor de la musculatura, presencia de edema peridicional. ¿Ya? Ambos son de buen manejo. ¿Ya? Si me toca uno de esos, es como que, sí, no tengo que estar tanto tiempo viendo con mi paciente. Hago relajamiento muscular suave, de los músculos que hacen la función similar al músculo que está desgarrado, ¿ya?, con una carga baja, más que todo MTB pasivo, activo o activo asistido. ¿Ya? Multifibrilar, variante del anterior, tiene mayor importancia clínica. Varias soluciones de continuidad lineales, generando un foco lesional de mayor tamaño asociado al edema mayor, puede dejar cicatrices refractáriles. Y este es el problema. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? De que se genera un desgarro en el vientre muscular como tal, de que genera una cicatriz. Y esa cicatriz no tiene las mismas propiedades mecánicas que el tejido muscular. Y por ende, ese músculo ya va a estar más acortado. ¿Ya? Es como pegar, es como que tengo varios elásticos y se me rompió uno y lo cambio por una argolla de metal. Eso pasa cuando se ocurre un desgarro. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante? Si estamos frente a un multifibrilar, lo que sí o sí, después de que haya una gran cicatrización, es empezar a estirar tanto de manera pasiva como activa. ¿Por qué? Porque la cicatrización está llena de colágeno. Y el problema de ese colágeno es que está todo desorganizado. Y la única manera de organizarlo es a través del estiramiento, tanto pasivo como activo. Evidentemente que ahora último está de moda que todo sea activo. ¿Ya? No, que las técnicas pasivas no hay que hacerlas ya, porque el paciente al tiro se tiene que mover, sí, pero si es que el paciente tiene un desgarro que genera mucha impotencia funcional, ¿para qué lo voy a hacer sufrir más? Desgarro fascicular ocurre en el espesor del músculo o en su periferia, acompañado de compromiso facial, con corrección hemática, aparición de quimosis, el espesor es de 3 por 3 centímetros y a veces longitud mayor. Este es uno de los clásicos de los isquiotibiales. La gran mayoría de las veces los isquiotibiales se desgarran en ese tipo, fascicular. ¿Ya? De hecho, ¿cuál es el detalle de los desgarros, más que todo desde el interior? Cuando se desgarran los isquiotibiales, ¿dónde aparecería el hematoma? Normalmente. ¿Por el cuádriceps? Ya, alguien nos cuesta más o menos. En la zona poquito. Ya, alguien la cuesta más o menos.
Yo siempre me acuerdo de un caballero que trabajaba en las minas y como ahí se duchan, nos contó de que se estaba duchando y como el piso estaba mojado, también salió rápido de la ducha y patinó y se hace de que típico tirón por la parte interna de la isla y por atrás, por la nave. Ningún drama. Bajó la típica cojera. Lo asoció a que se tiró mucho. ¿Y cuando fue al médico? A los 3 días después. Porque la señora le vio el motelón. ¿Y dónde andaba el motelón? En el tobillo. Por gravedad cae. ¿Ya? El hematoma muy pocas veces está en el mismo lugar de la lesión. Por gravedad cae. ¿Ya? De hecho, cuando uno le quitó el calcetín tenía la pata negra. Bueno, el pie. No, si yo tengo problemas deliciosos muchas veces por lo mismo, porque a veces estoy con el paciente y hablo de manera muy técnica y es como que el paciente me mira perdón, cierto que el paciente. Y a veces tengo el alumno y se me confunde el coloquial con que estoy hablando. ¿Ya? Entonces, como, y de hecho ahora tengo que ir a ver al paciente terminando. ¿Ya? Hace eso. ¿Ya? Desgarro masivo total, con o sin avulsión ósea. Comprende desde un grueso segmento hasta todo el espesor del músculo. Se incluye en roturas tendomusculares completas y una avulsión ósea. Hay hematomas de cierta magnitud y equimosis extensa. ¿Ya? Y la adhesionis es algo bien extraño, ¿ya? Que va de la mano con el tema de la cicatrización y con las otras estructuras. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se puede decir? Muchas veces esta lesión es más antigua. ¿Ya? ¿Y dónde se produce el problema? Cuando se produce un desgarro, ¿ya? El problema de este desgarro, si es que no está bien tratado, es que se empieza a adherir a las otras paredes. Recuerden que los músculos están divididos por fascias y que las fascias dividen los compartimentos para que los músculos se puedan utilizar unos en relación a otros. Cuando se produce un desgarro, cual se abre esta fascia, se adhiere una fascia con la otra fascia. ¿Ya? Muchas veces, a veces, cuando se ve esto, pero no necesariamente con desgarro, cuando heridas cortopunzantes profundas, ¿ya? En donde no hay un buen manejo de cicatriz y uno cuando quiere mover algo como que siente que todo gira por dentro. Y es porque todas las fascias y las capas no se han desadherido, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y ahí es donde se produce este tipo de lesiones. ¿Ya? Mecanismo de articulación. Tenemos que ver estas 3 cositas: destrucción, reparación, regeneración y remodelación. Destrucción. Aquí aparece la hemorragia y el edema. Se observan cambios degenerativos y necrosis. ¿Qué es la necrosis? Muerte del tejido, por eso se le... ¿Qué? Muerte del tejido. Muerte celular, muerte de tejido. Muerte celular. ¿Y la apoptosis? Muerte celular programada. ¿Ah? Cuando se murieron para sobrevivir a la noche. ¿Se morían para qué? Para dar los internos celulares que cambian. Canibalismo. Ya. La apoptosis es muerte celular programada, ¿cierto? Sí, tengo que morir para que mis partes sean donadas a las otras células del lado. ¿Ya? Pero bien. Limitada al sitio de lesión, hay una reacción inflamatoria de la mano con los factores de crecimiento. Al mismo tiempo, las células satélites se activan para formarse en nuevo tejido muscular, entre comillas, terminales y literalmente otro tejido de cicatrización. ¿Ya? Y eso es lo que se produce en las destrucciones. Después de una destrucción, hay una reparación y regeneración. Estos 2 procesos comienzan al mismo tiempo y deben permanecer en equilibrio. ¿Ya? La regeneración comienza entre los 3 a 6 días, apareciendo fibrillas y células satélites. ¿Ya? Se intenta establecer la unión entre los extremos de la lesión generando un refuerzo lateral. Durante la reparación, el hematoma y el tejido de granulación se llena al vacío
comienza a ser restaurado por proliferación fibrástica y síntesis de proteínas. ¿Ya? En esta parte es donde se mete la quimio, ¿ya? La terapia kinésica. Porque mientras se está generando todo este proceso, nosotros podemos ayudar a este proceso. ¿Ya? El próximo año, si es que todo va bien, ustedes van a tener fisioterapia, ¿ya? Con el tío Gonzalo. ¿Dónde está la característica? Lo agregué en el último portafolio del semestre pasado. No lo hablé el año pasado, sí. ¿Ya? Porque hablé de la fisioterapia, técnica de fisioterapia. ¿Ya? Pero hice el alcance de lo siguiente. ¿Por qué coloco hielo? Para la inflamación. ¿Y la inflamación qué es lo que es? Es un medio de protección de una articulación. ¿O de una lesión ya? De una lesión. Bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces uno se puede decir, casi es un medio de protección, entonces ¿por qué carajo le coloco el hielo? Si es un medio de protección. Digo yo, eso lo dicen los colegas también. De hecho acá en Chile somos amantes, amigos, íntimos del hielo, pero en otras regiones o en otros países, cuando por ejemplo uno va a jugar algún deporte o va a la representación de algún otro deporte, los otros países odian el hielo, no les gusta. ¿Ya? Ese famoso cloruro de metilo, es como que no, dejan así nomás. ¿Ya? No les echan, no les gusta. Porque entre comillas se basan en el contexto de que el proceso o la inflamación en sí es una respuesta de protección. La pregunta es, vuelvo a lo mismo, entonces ¿para qué antes que como hielo o algo que supuestamente es normal? Si me voy al extremo, ¿qué es la fiebre? Aumento de temperatura. El aumento de temperatura. ¿Y por qué aparece la fiebre? ¿O para qué es la fiebre? También es un mecanismo de protección, ¿cierto? Pero ¿dónde está el problema de la fiebre? De hecho hay un meme que me encanta, no sé dónde está, pero lo vi. Que se cuestiona, no, es que yo necesito matar la bacteria y no me interesa si frío el nervio. Lo que me interesa es que muera la bacteria. Si ahí está yo con el nervio, ese es el problema de la fiebre. Lo bueno de la fiebre es que si hay fiebre o la detectamos a tiempo, eso nos da a entender de que hay un proceso de infección. ¿Ya? Si nos vamos a una lesión, eso me da a entender de que hubo una lesión o hubo un daño por lo cual se activó este proceso de defensa. ¿Dónde está la característica? Porque hay personas que defienden el hielo y otras personas que odian el hielo. ¿Ya? De hecho, yo no es que no me la juegue, sino que yo defiendo los dos puntos de vista en relación al paciente. Ahora último está de moda el tema de las criptonitas de temperatura. ¿Ya? ¿Cuándo se produce degeneración proteica? ¿Bajo qué grados? ¿Cuándo empieza a freír las proteínas? De los 89 a 40 grados y ahí empieza a haber degeneración proteica. Entonces, si yo le pego un pistolazo de temperatura al tobillo y está acercándose a los 40 grados, ahí le coloco hielo. Si yo veo que hay aumento de temperatura, pero ese aumento de temperatura, como es dañino, lo dejo ahí. ¿Qué produce el aumento de temperatura? Apertura capilar o apertura de los vasos, lo cual me lleva a que haya mejor transporte de sangre y por ende oxígeno. ¿Ya? Entonces eso me va a generar mejor recuperación frente al daño tisular. Por eso aparece la temperatura, ¿ya? En este caso, ¿ya? Para mejorar el flujo de sangre, ¿ya? Y también para quitar todos los detritos o los desechos producto de la lesión, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en un desgarro. Si hay una inflamación muy importante, donde la temperatura es demasiado alta, la trato de bajar o controlar, no enfriar. Uno, ¿por qué también ocupo el hielo? ¿De qué me sirve? Aparte de disminuir la inflamación, ¿qué más pasa?
más. Ahora más rellenos el músculo. Bueno, sí, pero no tanto eso. ¿Con qué buscamos hielo? Yo hago la analogía con un poquito más frío que el corazón de tu ex. Para no sentir el dolor. Bien. Gracias por entenderla. Sí. Para eso es, o para eso lo ocupan. Disminuye la percepción, y en este caso del dolor. Entonces, una de las cosas buenas que tiene, entre comillas, aplicar hielo, es que al disminuir el dolor, puedo movilizar un poquitito más la zona, con menor percepción. ¿Ya? Pero todo esto tiene que ser controlado. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Hacemos sobreuso del hielo, producto de que como siento menos dolor, ya me siento mejor, pero altero el proceso normal de cascada inflamatoria. ¿Ya? Vamos, mi hermana. 2, 3, 5, 7, 14, 20 días. Sí, que lo controlamos bien. Y ese es el problema. Yo siempre cuento cuestiones mías. Porque para yo ver cómo está esto, pero no a ese nivel, porque eso es ya microcelular, para ver cómo se está comportando el desgarro. Ecógrafo. Yo la otra vez le eché el ojo al ecógrafo. ¿Saben cuánto sale un ecógrafo? Bueno, en ese tiempo, 4 palos. Mucho. Demasiado. De hecho, hay cursos para que inicie sobre ecografía. ¿Por qué? Porque están esperando al DM. A mí no me interesa hacer diagnóstico, a mí me interesa ver cómo está la persona ahí adentro. ¿Ya? Pero es por eso. La clasificación chilena, lamentablemente, es a través de ecógrafo. Entonces, la única manera de yo detectar eso es que el traumatólogo, bien simpático, le haya dado una orden de ecografía para poder detectar el tipo de lesión del músculo. Pero muchas veces no, desgarro de todo. Ya. Tratemos la propuesta. Bien. Vamos, vale. La otra vez que me pregunté, ¿a veces es fracturado? Ya, ¿usted qué hueso? ¿Cuál es Smith? Creo que. ¿Usted? Clavícula. Golpe. Golpe. ¿Usted? Quinta metatarsiana. ¿Las tiroides? ¿Las tiroides o el cuerpo? La base del quinta metatarsiana. Ya. Ya. O sea, ahí tiene clasificación esa cuestión. Ya. El tío Hugo también. Se fracturó ahí también el quinto medio. ¿Alguien más? ¿Cómo lo inmovilizaron? A mí bota 2 meses. ¿Solamente bota? Sí, porque dijo el traumatólogo que llegaba sangre a esa zona, entonces se iba a recuperar rápido. ¿Qué trabajo? Castillo. ¿Cuál de todos? Listo. El la El línea Raúl. dice, Raúl, ya. Hay como 4. Por eso está el Castillo papá, Castillo hijo, está el Pablo Castillo, que es súper rajado, y está el otro Castillo que tiene el nombre. Parece que era Pedro o Mario, que es de la Fleming. Sí, está el Castillo que anda en la línea. ¿Ya? ¿A usted qué quisiera
Con una cosa que se llamaba cabestrío. ¿Cabestrillo no? Sí, Ah, no, cabestrío. operaron Sí, porque tenía como 10 años, más o menos. Ah, ya, no sabía, había cabestrillo. ¿Usted? Yeso 3 meses y 2 Yeso 3 meses y 2 fierros. Ah, ya. Pero Ah, el tío también se fracturó. El delegado de ese fracturó también pasó que. Recuerdo, no, claro. Bien. Y más adelante vamos a hablar un poquito de esas cosas. ¿Qué es lo bueno de eso? Que son capaces de entender a su paciente. Una de las cosas que yo quería hacer en biomecánica, no en trastorno, porque igual tuve pacientes por biomecánica, ¿ya? Era o es, quizás no es difícil hacerlo acá porque hay que firmar muchos consentimientos, muchos permisos, ¿ya? Se hace en otras universidades, pero no acá en Chile. De hecho, hablé con un traumatólogo, el doctor Sudín, empezar a algunas personas para que entiendan qué es lo que pasa cuando pierden la movilidad del segmento. Porque no entienden al paciente. Porque no entienden cuando uno habla de una lesión y uno dice ya, fractura en espiral del húmero. Ya. Y le empiezan desde el codo hasta el hombro. Ya. Trata de ponerte la boca. Trata de bañar. Y eso es lo que pasa a los pacientes. Lo mismo una fractura de cadera, una fractura de fémur. Yo doy gracias a la vida y a las experiencias de que yo he estado en varios pabellones. Y uno de los que más me agradó fue fractura de fémur de una señora con trauma. Abrió ahí y estaba montado sobre otro y cómo salía la sangre. Hasta a mí me tocó traccionar para enderezar. Fue una buena experiencia, pero lo mismo. Yo tengo fracturas sí, pero mis inmovilizaciones fueron bastante simples, férula, hermano. Entonces entiendo en parte al paciente. En rodilla he tenido lesiones, pero no fracturas, así que entiendo la impotencia funcional de tener una rodilla fuera de servicio por 2 o 3 semanas. Así que entiendo cuando una persona dice, no, es que me duele la rodilla y me cuesta caminar, o si yo voy a fregar, la entiendo. Yo la entiendo, o yo lo entiendo. No, todos ustedes se vayan a mencionar, pero, o lesiones no, pero es para que no le resten peso a lo que siente el paciente. Vamos con cartílago. El cartílago reduce la fricción y distribuye las cargas. Es una estructura triple A. Esto lo vieron en biomecánica. Y yo también pasé por biomecánica. Así es el problema que yo he pasado. Yo lo digo siempre. Yo me he restituido en la rama. A mí lo mismo la pena. He hecho las anatomías, las hice todas. Hice fisiopatología en algún momento. Por 3 años hice fisiopatología, así que por eso me manejo mucho en las patologías. Hice trauma, hice biomecánicas, las KLS, hice rehabilitación en algún momento. Así que he hecho varias cuestiones acá. Avascular, anular y anifálico. Esa es la característica que tiene el cartílago. No recibe sangre, no recibe un componente neural como para poder mantener algún tipo de información en general. Y por ende, no se inflama. ¿Por qué? Porque no tiene linfa. Cuando la articulación se inflama, eso me quiere decir de que ya no hay cartílago. Por eso la artritis y la artrosis hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque ya se expuso el hueso subcontrario y ese sí tiene alta carga de sangre. Ya no hay cartílago anifálico. Y como sale acá, por ende su metabolismo está modulado por los vestíbulos mecánicos. Todo el colágeno que se genera o que recubre a la superficie articular está demandado por las cargas externas. A mayor estímulo durante el proceso de crecimiento de las articulaciones, mejor calidad del cartílago vamos a tener. Ahí lo tenemos. Zona esencial, 19%, zona media, 47%, zona profunda, 80%, cartílago calcificado, hueso subcondral. Y aquí
aquí es donde está la mayor carga de sangre. ¿Ya? De hecho, aquí hay una barrera en la cual no pasa sangre para allá, pero sin nutrientes para poder generar el cartílago. ¿Ya? Y eso es a modo general. Esto, si mal no recuerdo, lo deberían haber visto en el video primero. ¿Ya? Lesiones del cartílago muscular. Dadas sus características, el cartílago no puede mostrar los procesos inflamatorios, una respuesta normal a la lesión y un componente importante de la elaboración. Y ese es el problema. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cuando hablemos de artritis, ¿ya? O de artrosis. ¿Ya? ¿Cuándo va el paciente por una artrosis normalmente? Ah, Pero no entra en detalle. El cartílago no tiene sensores. Entonces, ¿por qué le dolió? Porque ya no hay cartílago. ¿Ya? El artrosis se divide en 4 estadios de manera rápida. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Esto sí. ¿Ya? No entra en detalle. Los dos primeros. El primero, ¿cómo decirlo? Muchas veces volcado suena mejor, se entiende mejor que relajado. ¿Ya? A ver, casi nadie ha tratado a un paciente con artrosis grado 1. Grado 2, por suerte. Pero si yo he tratado grado 2, pero por suerte. ¿Ya? Es como cuando a uno le detectan la diabetes. No, que me fue a hacer un control y el doctor me encontró diabetes. Y quizás el paciente de hace como 5 años que ya está con diabetes, ahora que va a hacer un control rutinario, ¿no? Salud. ¿Ya? Y me encontraron diabetes. Lo mismo que la hipertensión. Algo así pasa con la artrosis. La artrosis, ¿cómo se define? En el grado en el cual se empiezan a acercar las superficies articulares. En el grado 1 hay disminución del espacio interarticular, en el grado 2 hay una disminución en donde literalmente las superficies articulares están en contacto, grado 3 destrucción del cartílago, grado 4 exposición de huesos subcondrales. Entonces, ¿dónde está el detalle? Grado 1 casi nadie lo pilla por el hecho de que nadie va porque los superficies articulares están más cerca. No hay dolor, no hay presencia de edema, no hay nada, no hay impotencia funcional. No hay nada de eso. El grado 2, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que, yo de hecho no hago eso, debería hacerlo, dicen por miedo. ¿Ya? Después de los 40, uno debería empezar a hacerse controles de rutina de manera más obligatoria, como que una vez al año para ver cómo están mis índices, ¿ya? Del colesterol y todo eso, así que los hombres más que todo. ¿Ya? Las mujeres tristemente son más obligadas a esto porque tienen un control netamente de obstétrico. ¿Ya? Entonces eso sí tiene un mayor control. ¿Ya? Pero los hombres como que, a no ser que me duela algo mucho por mucho tiempo, ahí recién voy a preocuparme. ¿Ya? Entonces, cuando uno, como dice por el voleo, encuentra este tipo de lesiones, como que no, el doctor me mandó a hacerme una imagen de rodilla para ver cómo están mis rodillas por la edad, y ahí justo le pilla en grado 2. Disminución del espacio, pero de las rodillas no. De vez en cuando me crepitan, como que me hago una sentadilla y de repente suena. Grado 3 es porque ya hay lesión del tejido articular. Y ahí es donde sí o sí encontramos más los pacientes. Y en grado 4 porque literalmente hay deformación de la articulación. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en mayor detalle más adelante. Y acá tenemos, bueno, lo mismo que hablamos recién, superficie, zona tangencial, zona media, zona profunda. ¿Ya? Cartílago clasificado, hueso subcondral y tejido óseo. Ortoartritis y edad, ¿ya? Hay una diferenciación, pero esto no es tanto que tengamos que preocuparnos. Tejido nervioso y periférico. ¿Ya? Este semestre tiene neuro, algo relacionado con neuro, psicomotricidad, cosas así. Desarrollo psicomotor. ¿Ya? Neurología, ¿lo tuvieron o lo han tenido? Principios de neuro. ¿Ya? ¿El año pasado? Ah, ya, conocieron al profesor Julio. Bueno, ya lo conocían de gente. ¿Cómo le digo, profe? No, porque lo preguntó. Porque, ¿cuáles son las lesiones de los nervios?
lesiones que pueden sufrir los nervios. La neuropraxia, axonognesis, ese tipo. Y Falta una, ¿eh? A ver, neuropraxia. normalmente son las clásicas. Neurognesis, ¿verdad? Axonognesis, neuronesis. El sistema nervioso funciona como centro de control del cuerpo y un canal de comunicaciones, percibe los cambios en el cuerpo y en el entorno externo, interpreta estos cambios y da respuesta activando un efecto. De ese modo general. Para recordar lo que digo. Esto es una clase netamente introductoria para todo lo que vamos a ver. Ya. Tenemos que reconocer la estructura, endoneuro, perineuro y epineuro. Ya. Tenemos todas las cosas. Ahora ya rápido. El endoneuro es una estructura extensible, elástica de matriz colágena, que no tenemos dependencia. Mantiene una presión positiva dentro de él al no tener sistema linfático. No se puede modificar su presión interna. Eso es lo importante para nosotros. Yo veo el contexto de las estructuras nerviosas muy distinto a lo que ve en el neuro. Lo veo netamente por un componente mecánico. Ya. Esto es un cordón que adentro tiene una presión que no es modificable. ¿Ya? Eso me interesa a mí de lo que es neuro. ¿Ya? Y otra presión más que otra. ¿Ya? La orientación del colágeno es especialmente longitudinal, por lo que el endoneuro protege a los axones de las fuerzas de tracción. Eso es lo importante del endoneuro. No sé si con Julio, porque de repente yo paso por ahí porque los laboratorios están uno enfrente entre comillas del otro, de repente veo que hacen técnicas de neurodinámica que se tiran en el labial, en el labial, no sé si lo hicieron ustedes. No hacen como que hacen esto o le tiran para allá. No. No, biomecánica siempre veo al Julio cuando lo veo ahí tirándose. Y los demás que lo vean ahora un poquitito, pero si no, no importa. ¿Ya? El endoneuro sirve para evitar o proteger a los nervios de un estiramiento. ¿Ya? Este tejido está en mayor presencia en los nervios superficiales que los profundos. ¿Por qué? Porque los superficiales tienden a tensarse más que los profundos. ¿Ya? Los que están en periferia tienen que soportar las cargas de tracción más que los que están en la parte interna. Perineuro, fascículo secundario. Para la difusión, aísla químicamente las fibras nerviosas de su entorno, por lo que conserva el ambiente iónico del interior de los fascículos. Como se dijo, protege el contenido de los tubos endoneurales, es una barrera mecánica frente a fuerzas externas, equilibra la presión entre las fibras nerviosas y el epineumo. ¿Ya? Sirve para hacer descargas. ¿Ya? Entonces, no es una fuerza de tracción, limita las fuerzas de compresión. Hace tu todo. Heavy. Determinamos el epineuro interno, el cual mantiene separados los fascículos, y el epineuro externo que recubre los fascículos. Este es el tejido mucho más largo que los demás, con fibras de colágeno más largas. Los básicamente están situados en la parte externa del epineuro. ¿Ya? Recuerden, no sé si se lo han dicho en neuroanatomía, ¿ya? Que el sistema nervioso no recibe sangre como tal, nutrientes sí, sangre como tal, ¿ya? No, ¿ya? Los rojos, ¿ya? Los hijos lo pasan hacia el sistema nervioso, ¿ya? Rodea, protege y acolcha los fascículos. Este tejido actúa como elemento donde discurren los vasos, es otro sistema de regulación de presión. Literalmente por aquí, como pasan los vasos, genera un colchón externo frente a, o ante cualquier compresión que pueda dañar o quiera dañar el nervio. Elementos por donde ocurren los nervios, estructura de movimiento, el epineurio interno facilita el deslizamiento entre los fascículos, ayuda a los movimientos de articulación. El contenido del epineurio es mayor donde incluso articulaciones o túneles. Nervio mediano, por donde pasa. ¿O de qué plexo viene? Plexo braquial. Plexo braquial, bien. Ya. Del plexo braquial, ¿a dónde pasa? ¿O hacia dónde se va? A los flexores, ¿no? Sí.
La flexión. Por acá no, inervado, yo me acuerdo que inervado menos a uno, que era el flexor cubital, que se era por el nervio cubital. Ahí es el sol. Ahí quizás el sol. Está todo lo que siempre como que bajar, voy a subir. Y anatomía, nunca olvidar. Solo nunca olvidar. El peso braquial está por la parte lateral del cuello, ¿ya? Entre los agujeros de conjunción de C4 hasta C1, T2. Después de ahí se va por detrás de la clavícula hacia la parte anterior o anterior interna del hombro, ¿ya? Para ingresar el hueco axilar, literalmente por ahí. De ahí se va por la parte interna de la cabeza y el cuello del húmero e ingresa en la tabique intermuscular que está en la cara interna del brazo. De ahí se va hacia el codo por la cara medial y se proyecta hacia anterior de la cara anterior del codo y la cara anterior del antebrazo. Y de ahí ingresa hacia el túnel carpiano y hacia los dedos, primero, segundo, tercero, cuarto y la mitad del cuarto, hacia radial o hacia lateral. ¿Por qué me interesa saber todo eso? Esto uno lo hace como autorrotamiento para el paciente. Si uno hace esto, ¿cómo no? Deprime el hombro, rotación externa de hombro, reducción de hombro a 90 grados, hace una extensión de codo como una extensión de muñeca, y de ahí aplica maldad y inclina el cuello hacia el lado contrario, va a empezar a tirar en el mediano. ¿Dónde está el detalle de toda esa gracia que uno hace con el paciente? Es que los mecanismos de protección para ese nervio están en estas tres partes. Estoy estirando y estoy comprimiendo. Entonces, el mecanismo tiene que estar funcionando. ¿Cuáles eran las lesiones de los nervios? Neuro. Apraxia. Después. Axonognesis. Y. Neuropnesis. ¿Cuál es cuál? La neuroapraxia es cuando simplemente se atrapa el nervio en un cráneo. Axonognesis ya cuando se rompe la capa, o sea, el axón, y neuronesis ya cuando se rompen, por así decirlo, todas las capas del nervio. Sí, sí. ¿Le creen a su compañero? Es hombre, así que. La credibilidad va bastante ahí. Bueno, esos son detalles, más que. El sistema nervioso periférico sufre varios tipos de tensiones, tanto internas como externas, pero tiene mecanismos por los cuales puede soportarlo a pesar de la demanda, pero siempre con un límite. Encontramos en el nervio puede soportar tensión o estrés, ¿ya? Puede deslizarse en su contenedor longitudinal transversalmente y puede comprimirse. ¿Ya? Esa es la característica que tiene el sistema periférico. Por eso es que nosotros podemos movilizar las extremidades, ¿ya? De gran manera porque tenemos estos mecanismos de compensación. ¿Ya? No hay referentes de dolor en los nervios periféricos. Los receptores tienen información cuantitativa más no cualitativa de lo que está pasando. El dolor se construye acá dentro, en la testa, en el cerebro. ¿Ya? Ahí adentro. ¿Ya? Lo general es que un nervio dañado puede contribuir a la experiencia de dolor, pero no siempre es el caso. ¿Ya? Puede ser de dos maneras. Primero, la causa
veces con el síndrome del túnel carpiano. ¿Saben cuál es el síndrome del túnel carpiano? Entonces me olvidé. ¿En dónde? En la parte de la. Entre el brazo muñeca de. Ya fui, mira. Eso no sé si verlo ahora, pero por ejemplo, estaba en un alcance. ¿Ya? Yo he tenido pacientes que han operado por el síndrome del túnel carpiano y no tenían síndrome del túnel carpiano. Lo bueno es que a pesar de eso, igual puede hacer el tratamiento y sacar y salvar el proceso. ¿Por qué? ¿Ya? La característica del síndrome del túnel carpiano es que hay un adormecimiento de impotencia funcional. El adormecimiento o el hormigueo es en la cara normal, el primer, segundo, tercer y mitad del cuarto delito. Ya, por eso que no, que siento que se me adormece el dedo gordo de la mano. Ah, ya, puede suceder. ¿Ya? Y lo otro es falta de fuerza. Porque el nervio mediano es un nervio motor, o mixto, mejor dicho, sensitivo y motor. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Ese es el territorio por el cual, cuando pasa por un túnel carpiano, ahí está la alteración de la sensibilidad. Síndrome del pronador redondo. ¿Alguien sabe lo que es eso? Si no, no importa, para celebrar el cambio. ¿Ya? El nervio mediano, cuando pasa por el codo, pasa entre medio de las dos cabezas del pronador redondo. Y cuando hay una contractura o un espasmo o un aumento de tensión de este músculo, comprime al nervio mediano. ¿Dónde está la característica como diferencia? En el territorio. Si el paciente siente adormecimiento u hormigueo en la muñeca, y como dijo su compañero, en la parte anterior del antebrazo, ya no está en el carpiano, en el pronador redondo. La sintomatología es similar, ¿por qué? Porque es el mismo nervio, pero la sensibilidad es más grande, pero la impotencia funcional es similar. Porque al final de cuentas sigue afectando a los músculos de la mano, de los dedos, del primero al cuarto dedo. ¿Ya? Entonces hay traumatólogos que operan, ¿no? Usted tiene carpiano, lo operan y después como que sí, tú igual, doctor. Ya se tiene que mejorar. ¿Ya? Y uno evalúa y cómo está el pronador redondo y está alterado por aumento de tensiones, porque al final lo único que hace, eso me da risa porque es mucho más fácil solucionar eso que operar. Masaje, estiramiento, fortalecimiento del pronador redondo y el paciente anda súper bien. ¿Ya? El segundo cambio patológico en el resto de la acción puede aparecer la producción de un impulso ectónico, literalmente lo que conocemos como hormigueo o quemazón. Siento que hermano. ¿Ya? O cuando ustedes se han apretado, bueno, casi todos se les ha adormecido la pierna porque se apretaron el nervio ciático, ¿cierto? Lo mismo, un impulso ectónico, pero este es transitorio. ¿Ya? De hecho, se le adormece la pierna, pero el problema no es el adormecimiento. ¿Cuál es el problema? Los impulsos nerviosos de sensibilidad que vienen después, porque vienen de golpe. Es como que no, se me durmió la pierna, pero cuando la pierna vuelve a sentir, ahí es donde uno se siente más incómodo. ¿Ya? Entonces, cuando el nervio está dañado, puede contribuir a la inflamación del tejido diana a través del proceso de inflamación neurogénica. La activación del nervio producto de una lesión provoca la liberación de varios neurotransmisores que dilatan los vasos y abren los poros, desencadenando la inflamación del tejido en el que son liberados. Esto también puede producir los cambios en el sistema nervioso central, esencialmente amplificando cualquier estímulo periférico. ¿Ya? Por eso es que muchas veces se vuelve más sensible a una lesión del nervio. Ya estamos. Sutherland nos clasifica en 5. Otros en 3. Ya. Conocemos normalmente lo clásico, que son los 3. Neuropraxia, azonomesis y neuropraxia. Neuropraxia solamente es compresión del nervio. Azonomesis es laceración o corte axonal. Y la neuromesis es un corte total. ¿Ya? Como dijo su compañero. ¿Ya? Sutherland genera esta clasificación en donde la tipo 1 es similar a la neuropraxia, bloqueo de la conducción local, acción continuo, tejido elevado y Sutherland 2, pérdida de la continuidad axonal, cierta degeneración de las facciones cristales. ¿Ya? Y el 3 es similar a la neuromesis, pero sin evidentes partes. La pérdida de continuidad axonal yendo neural, el nervio intacto. ¿Ya?
¿Dónde está la característica? ¿Ya? Que a pesar de todo lo que se ha dicho hasta el momento, bueno, aunque ahora último estamos más actualizados, ¿ya? Existe un grado de regeneración axonal o neural. Entonces, ¿dónde está la característica? Si estamos hasta por acá, todavía puede haber un proceso de cicatrización y conexión neural. Si estamos acá, no se van a cruzar. ¿Ya? Entonces, es más complejo sudarla sin poder tratar. ¿Por qué? Porque acá todavía es como que yo tengo un tubo con varios tubos adentro y si se rompe el más interno, me quedan los otros para seguir el camino para que se vuelvan a conectar. ¿Ya? Pero si se corta todo, pierde la conexión completa y es más difícil. Aquí es donde hay que entrar a operar. ¿Ya? Aquí no discrimina, se cortó y se cortó. En este caso, Sutherland lo divide dependiendo de qué parte del nervio o de la estructura nerviosa o las envolturas de los nervios, mejor dicho, en la que se alcanzó a dañar. ¿Ya? Lo tenemos con dibujitos. ¿Ya? Sutherland en grado 5 literalmente se pierde todo. Aquí todavía queda la capa superficial, que fue la capa intermedia. ¿Ya? Y la mayor está en acción. ¿Ya? La mayoría de las fibras nerviosas están diseñadas para transmitir impulsos en vez de su generación. Si de generación de impulsos anormales, para que un nervio sea una fuente persistente de dolor, un sitio de generación de impulsos anormales debe estar presente. ¿Ya? Debe haber un estímulo o debe haber un nervio que debe estar alterado que puede estar generando estímulos. ¿Ya? Los cables no generan corriente. Es un conductor de corriente. Lo mismo pasa con los nervios. Los nervios no generan corriente. Es un conductor de la corriente, o en este caso del impulso. ¿Ya? Si un nervio empieza a generar impulsos, es porque hay una alteración de estas células. ¿Ya? Hay un aumento del número de canales iónicos en la membrana. Regulación estática, particularmente donde las vaginas de mielina se ven alteradas o ausentes. No quiero meterme mucho acá todavía. No, es demasiado. Ya. No, esta tarea no. Fracturas. Fracturas. Antes de avanzar, para cerrar un poquito el otro. ¿Alguien me puede suscribir el túnel carpiano? ¿Quién conforma el túnel carpiano? ¿Alguien se acuerda? ¿Ni un dormido? Gracias por hacerme eso. Ok, más una, muchacho. No es por ser pesado ni nada, pero cuando veamos patologías, cuando se normal este tema del portafolios, la idea es que les sirva también para eso, recordar cosas de anatomía. Si la importancia no es como que, que ya pasamos anatomía, entonces ¿por qué no preguntan esas fronteras? Porque cuando van a ir a tratar una lesión, ¿ya? Tienen que saber dónde está la lesión y qué la constituye. No es tan complejo, la verdad. ¿Por
qué uno dice que no está complejo? Porque cuando uno se familiariza con esto, es como que, ya lo estoy entendiendo todos los días, lo estoy viendo todos los días, estoy hablando el mismo idioma todos los días, como que, ya. Pero cuando están recién empezando en esto, te traen cuesta un poquitito. Avancemos un poquito. Buen grado de compromiso óseo, fracturas incompletas, fracturas de rasgo único, fractura de rasgo, segmentarios con formación de 3 fragmentos óseos y multifragmentarias o multisegmentarias. Rasgos transversales de rasgo oblicuo, de rasgo helicoidal. Un resumen. Esto casi siempre va relacionado con una pregunta de la prueba donde yo coloco una imagen y usted juega, defina el tipo de fractura, la fuerza aplicada, el tipo de trazo y el número de fragmentos que podrían aparecer. ¿Ya? Entonces, la fuerza aplicada es flexión, rango transversal o oblicuo corto, fuerza aplicada a rotación, ¿ya? Tipo de trazo tiroideo, número de fragmentos adicionales, aparece un tercer fragmento. ¿Ya? Cizallamiento por cesárea, rango transversal y epifocal. Usted tiene que ir 2. Arriba ya. Alta energía puede ser con minutas y múltiples. Por compresión, ablandamiento y separación marginal, hay encaje también. ¿Ya? Yo tengo una fractura de por compresión, porque yo voy a decir visualmente que le pegué algo y la cabeza del quinto metacarpiano pisó. Y de hecho, yo tengo, se me pierde. Este está y este no está. Fue cuando está en el piso. Y por tracción, arrancamiento óseo o abulsión. No sé si tengo imágenes acá. Se me ocurre. Ay. Por tracción, muchas veces por compresión, por flexión, por eso muchas veces aparece un tercer fragmento. ¿Ya? Helicoidal, que a veces aparece un tercer fragmento. Vamos a ver acá, vamos a tener que meter finalmente.
¿Perdón? ¿Qué dijo? No, que voy a buscar algo, bro. ¿Tú soy el coro, no? Sí, bueno. Bueno, hermano, ganamos, weón. Sí, De pero no, menos mal, pinche. de no ganó, papá. ¿Todo este bioestadística, hermano? Sí, ¿Bioestadística? pero uno da lo haré, No, uno. weón. Ojalá no me choque, weón. Ojalá que no choque. Si me choco, lo saco, nomás ya. Fue donde yo. Tampoco tengo solo pública, así que tampoco me va a dar. Sí, weón. ¿Qué fue? A ver. Tiene dos fragmentos. Así. Cizalla, flexión, oblicua, tracción, compresión. Obligua, weón. Obligua flexión. Tiene que ser dos. Obligua. Me volví. Creo que. Ah, sí, porque en flexión hay tres fragmentos. Hay dos no. Obligua. Y si sale, deja un corte transversal todo. Así lo dice ya. En biomecánica fractal no pasó. Tanto. ¿Qué onda? Mandó la intro, Dile, digo, pa, mano, algo. ¿Qué tipo de fuerza provoca esa fractura? Jugar Oligua. A ver, muchas hacen los prácticos, o hacemos los prácticos así de oral, y uno como que ya, porque es torsión. Puede ser torsión. Ok, defiéndose. El por qué me hace entender que ustedes comprendieron la materia. Porque si ustedes dicen, no, fractura en torsión, ah, bien, perfecto, 7 meses. Chiripa, suerte, ¿ya? La moneda o el dado, ¿ya? Ajuntó eso, ¿ya? Por descarte, entre la 1 y la 6, Carice y yo entre la 2 y la 4, Carice y decimos, llegamos a la mitad, ¿ya? Yo tenía algunos que hicieron eso en la carrera de biomecánica, como que cuando hacía la primera teoría, dije, ¿en serio? Sí, profe, sí, las que no me sé, mira, no dan un descuento para las manos. Tu moneda. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? ¿Cuál habían dicho? Torsión. Torsión. Creo. Un refuerzo positivo, ya, perfecto, está bien, una galletita, pero ¿por qué? Porque se ve que, no sé, bueno,
torsión. Déjame ver si puedo volver. Ah, ¿no sale torsión? Ah, rotación. Espiroide, tercer fragmento. Aquí faltan algunos detalles, pero igual se puede concluir. Ya. ¿Ven esto? ¿Sí? ¿Está eso? ¿Cómo está eso? ¿No? Uno podría decir, profe, ¿por qué no hay inflexión? Ah, porque no hay tercer fragmento. Vamos a cerrar, pero ¿sabes qué? Buscamos 10 Que, minutos. Yo la primera vez que hice Me había trabajo, preguntado qué. hice la primera máquina. A todos les di una imagen, a cada persona, eran como 38 o 42 creo. Y a todos les di una imagen y lo que tenían que hacer es crear un informe. Lo mismo, tipo de fractura, mecanismos de presión y estructuras que se observan y todo eso. ¿Ya? Y el práctico era que tú le pasabas el informe a otro compañero y te tenían que refutar el informe. Y era uno a uno, pero entre ellos. Yo ya estaba ahí mirando mucho medio. Sí. Entonces también la verdad es como que muchos dijeron, pero ¿usted cree que nosotros no podíamos? Partes así. Si usted sobrevive a esto y sigue siendo amigo de los compañeros, perfecto, es porque separaron la amistad del compromiso con la universidad. ¿Ya? Y decir, no, ya. Pero, ok, no, porque ese día es que ¿ya? Este es en flexión. Y este es esteroide. ¿Ven alguna diferencia? Dentro del desarrollo de los talleres vamos a empezar a ver más cosas para que ustedes entiendan el mecanismo. ¿Ya? Sí. ¿Cuáles son las implicancias clínicas de este tipo de lesiones o más que todo en dónde está? ¿Qué estructura noble pasa por ahí? Por ahí. Invisible. Dice se inserta el deltoide. La hueá del tobillo. Anatomía, y de ahí nos vamos desplazados con un tubo. Yo veo una fractura así, no fractura prioridad de número, lo más probable es que sea en el cuerpo. Ya, si en el cuerpo, ya sé que se va, ya sé qué va a pasar. No va a poder hacer extensión de única. Uy, ¿por qué? ¿Cómo lo sabía? Hice anatomía. Y no. Y así lo pregunto rápidamente, ¿qué nervio más apegado al número por atrás? Oye, Nervio oye. radial. ¿Cuáles son las funciones principales del nervio radial? Extensión de muñeca. Entonces, lo más probable es que el paciente que tenga una lesión o un compromiso de ese nervio, lo mismo recién puede ser una neuropraxia o una neuroamnesia. Porque mire cómo están los bordes de ese hueso. Lo más probable es que o se lo pasó a llevar o lo está cumpliendo. Por eso, como que lo más probable es que me enfrente a un paciente de ese tipo y lo más probable es que tenga eso. Y lo que tengo que ir a evaluar es eso, la extensión de muñeca. Si hay extensión de muñeca y se ve relativamente buena, gracias señor, no te lo metiste. ¿Ya? Pero un paciente y me encantó su profesión, por eso la atendí gratis. ¿Ya? Por referencia. Bueno, aquí estaba ahí, así que aparte de ver los pacientes, él venía como me enganché. Me mostró que trabajaba hacía perforaciones en profundidad. Literalmente era un buzo que se metía con un montón de maquinaria y hacía perforaciones para colocar torres adentro. Era genial, me mostró porque está la cuestión. ¿Y cuál fue el problema? De que una perforación, él dijo, se lamenta de no haber revisado o constatado de que la máquina con la que iba a perforar, él no la preparó.
¿Esto está más angulado o este que está acá está más angulado? ¿Cuál está más angulado? ¿Esta o esta? ¿Quién tiene mayor ángulo? Esto, ¿no? ¿Esta o esta? La otra. Esa. ¿Esta? Una de las características principales de las fracturas oblicuas, o en rotación o en espiral, son que tienen una gran angulación. Si ustedes comparan, porque esta es una fractura por flexión, el ángulo es menor, ¿cierto? Y este ángulo es mayor. Lo otro, a la imagen geología, no tanto por el mecanismo, es que se alcanza a ver esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Igual lo pensé eso. Eso es la. Ah, Como había dicho, Si yo corto un hueso y veo lo que está en el centro, médula. sí, pero esto no es la médula. ¿Cómo se llama lo que envuelve la médula? No. Conducto medular. ¿Ya? Y eso se observa. Aquí se ve. Nada. Acá sí se ve. ¿Ya? Si ustedes ven el grado de angulación, miren cómo está esto. ¿Ya? Hay un grado de separación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cierto? Se veo. ¿Ya? Bien. Lo otro, que algunos dicen eso, pero igual pasa, que, bueno, acá va a depender de otros mecanismos. De hecho, acá está el signo de la vela. ¿Por qué? Porque se alcanza a notar todo el contorno del músculo, ahí hay un proceso inflamatorio. ¿Ya? Pero no se tiende a desplazar tanto, aunque aquí se nota un gran desplazamiento. No mayor una angulación, pero aquí se nota la angulación en el cambio de direcciones, que está apuntando para allá y está apuntando para allá. ¿Ya? Está bien enmarcado el ciclo de lesión. ¿Qué tipo de fractura es esta? A ver. ¿De qué se le ocurre? De banca. Igual la de banca. ¿Lesión de banca? No. No. Todas las bancas. Tampoco hace solo. Ay, qué está bien. Es una fractura por confusión. Hay un encauzamiento de la cabeza del húmero con el resto del cuerpo. El único detalle es que este pedazo no alcanzó a tolerar la compresión y es como cuando uno trata de tiene un pedazo de madera y trata de colocarle un clavo y cuando clavetea mucho se abre. Eso pasa. Y eso pasó. Se encastró en parte del húmero, pero el otro pedacito no alcanzó a tolerar la presión y se fue. O salió. ¿Ya? Hay una disminución de la longitud del hueso. ¿Ya? De hecho, si ustedes lo pueden ver bien acá, ahí está el rango de fractura. ¿Ya? Y es como que hizo algo. ¿Ya? Bien. Volvemos acá. No. Bueno, aquí. ¿Ya? Fractura compleja por los mismos mecanismos, pero por las mismas lesiones de tejido blando que se podrían comprometer. ¿Ya? De hecho, esta es una de las fracturas un poquito, o sea, fracturas más riesgosas. ¿Por qué? Porque tiene un borde filoso cortante y eso puede llevar a destruir o cortar o dañar a las otras estructuras. ¿Ya? En este punto no. La articulación está relativamente estable, solamente que se perdió un poquito la longitud. Aquí, a pesar de que el ángulo igual proyecta un poquito de filoso cortante, lo bueno de todo esto es que no hay mayor desplazamiento y también no hay lesión de articular. ¿Ya? ¿Dudas o consultas de aquí, chiquillos? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Cómo ven? ¿A qué se refiere con ala mariposa? Ala mariposa, no tengo acá, pero no, está.
Y la fractura congénita como tal es producto de impactos de bala.